Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro, la primera parte. Un tema muy interesante que ya hemos estado desarrollando durante estos días y al comenzar este trimestre pues tenemos este tema muy interesante. Pero pues ya comenzamos la semana, estoy muy contento que sigas con nosotros y en esta semana tenemos también un título nuevo. Ya lo hemos comenzado, pero vamos a continuar y el título de esta semana es Los extranjeros. Un tema muy interesante. Ya hemos estado viendo que somos parte de esos extranjeros. A veces vamos a hacer, a veces no lo vamos a hacer, pero ya hemos visto una parte importante de esto. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en 1 de Pedro, capítulo 1, verso número 6. Y ahí leemos de esta manera. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Queremos pedir que nos pueda ayudar, nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros y que su buen espíritu pueda instruirnos según su voluntad. Ayúdenos en todo, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy y el día de hoy tenemos pues un apartado muy interesante. El apartado para el día de hoy es los elegidos de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice, de esta manera. Cuando Pedro nos llama los elegidos de Dios, significa que una vez elegidos ya no podemos extraviarnos, y vamos a explicar este asunto comparando diversos textos. Entonces, muy interesante saber cómo es que cuando el apóstol se dirige a los hijos de Dios como los elegidos, significa que una vez elegidos ya no hay forma de que se pierda alguna persona, ya no hay forma de que ya no sea elegido. Vamos a tratar de entender esto y vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a este siguiente texto que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 15. Y ahí leemos el verso número 16. Y leemos este texto que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que la palabra de Dios dice que nosotros no elegimos a Dios, pero Dios nos eligió a nosotros. ¿Estamos entendiendo cómo es? Entonces, Dios nos elige. Alguna persona puede decir, bueno, si ya nos eligió, entonces estamos elegidos. Pero ¿es todo lo que dirá la Biblia? Algunas personas piensan que sí, que una vez que Dios los elige, quedan elegidos para siempre. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a comparar este texto donde Dios nos eligió con otros textos de la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos 8 y verso 9. Leemos de esta manera: producid frutos dignos de arrepentimiento
y no empecéis a decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Esto es, la palabra de Dios nos dice entonces que si no se produce un fruto digno de arrepentimiento, entonces es posible que el árbol elegido, sea cortado y sea echado al fuego. Qué cosa más interesante. Esto es, ¿no era elegido el pueblo de Israel? Claro que lo era, pero cuando no producía frutos dignos de arrepentimiento, entonces el pueblo ya no lo era. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto interesante, porque a veces algunas personas piensan que una vez que son elegidos, una vez que son alcanzados, ya están seguros. Pero no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que quiero que me acompañes para que leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, y allí vamos a leer los versos 13 al verso 16. Y ahí leemos de esta manera. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes llamó también apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan; Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás; Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote; Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Esto es, la Biblia nos da los nombres de a quienes eligió para que sean sus discípulos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, cuando Jesús llamó a los 12, estaban incluidos los 12. Dios los eligió. No es que cada uno dijo yo quiero ser. Dios los eligió y Dios los aceptó así como estaban. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ya estaban elegidos, pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia, porque aquí vemos que Dios hace una elección. A quienes les llamó también dice sus discípulos. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice más la palabra de Dios. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 70 y el verso número 71. Y leemos de esta manera allí. Jesús le respondió: no os elegí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo iba a entregar, aunque era uno de los 12. La Biblia nos dice que Jesús escogió a los 12, pero en medio de los 12 había uno que lo iba a entregar, lo iba a traicionar, y este era Judas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, aunque Jesús los eligió, Judas, incluido en los 12, no estaba a salvo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a menos que Judas hubiese cambiado, sería otra historia, pero Judas continuó en lo mismo, de tal manera que no pudo completar su misión de ser parte de esos 12, sino que casi al final entregó a Jesús y ahí entonces se perdió. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? Algunas personas piensan que porque son elegidos una vez, son elegidos para siempre. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 41, y vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Mira cómo dice. Pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los extremos de la tierra y de tus principales te llamé. Y te dije, tú eres mi siervo, te elegí y no te deseché. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Dios eligió a Israel. Muy bien, eso es lo que nos dice aquí. Y dice que Él dijo, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te
deseché. Esto es, Dios realmente eligió a Israel. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la Biblia nos dice. Y no lo desechó. Y algunos reclaman todavía eso. Sí, Dios eligió al pueblo de Israel y ese es el pueblo. Y no lo va a desechar para siempre. Pero eso es lo que dice la Biblia. Vamos a tratar de entender un poco más, porque la Biblia es muy amplia y tenemos que entender lo que está escrito en ella. Así que para ello vamos a comparar ese texto con otro texto en la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Y allí vamos a leer los versos 20 al verso 23. Mira cómo dice. Bien, fueron desgajados por su incredulidad, y tú por la fe estás de en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado, y ellos también, si no permanecen en incredulidad. Serán injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto es, la palabra de Dios nos dice entonces que Dios desgajó, esto es, quitó al pueblo de Israel e injertó a aquel que no era el pueblo de Israel, que son los gentiles, que somos nosotros. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Dios hizo esto, pero dice, tú permaneces, siendo gentil, tú permaneces, porque Dios es bondadoso y tenemos fe. Pero si no hacemos las cosas correctamente, también nos puede quitar y puede reinjertar al pueblo de Israel nuevamente. ¿Nos damos cuenta? Estamos entendiendo esto. No significa que una vez que Dios elige a alguien, se va a quedar elegido para siempre. Si no reúne los requisitos para ser elegido o para continuar siendo elegido, entonces simple y sencillamente ya no es elegido. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto también. Así que quiero que me acompañes para que juntos podamos leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 44 y página 45. Mira cómo dice. Cuando nuestro Señor escogió a Judas, su caso no era desesperado. Tenía algunas cualidades buenas. En su asociación con Cristo en la obra, al escuchar sus discursos, tuvo una oportunidad favorable para descubrir sus malos rasgos. Nuestro Señor llegó a colocarlo en una posición en la cual podía escoger si desarrollar su disposición codiciosa o percibirla y corregirla. Él estaba a cargo de los escasos medios recogidos para los pobres y para los gastos necesarios. Esto es, Judas fue escogido también, fue admitido en el grupo de los 12 y ahora él tenía la oportunidad de cambiar su vida con el tiempo que pasó con Jesús, con las enseñanzas de Jesús. El espíritu que él tenía no era muy bueno, pero tenía cualidades muy buenas también. Así que fue puesto en un lugar para que él pudiese ver las cosas que no estaban bien y cambiarlas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, él fue elegido también, pero si él no cumplía los requisitos, entonces no sería elegido. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? Pues vamos a ver ahora qué más nos dice el espíritu de profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 44 y la página 45. Y ahí leemos así. Esta pequeña cantidad de dinero constituye una tentación continua para Judas. Nuestro Salvador lo reprendió por su codicia. La reprensión irritó el corazón de Judas, hasta que, por una pequeña suma de dinero, consintió en traicionar a su Señor. Entre los guardadores del sábado, habrá quienes en su corazón no son más fieles de lo que era Judas. Estamos entendiendo aquí, Judas fue elegido, pero había codicia en su corazón. No había fidelidad completa en su corazón. Y Jesús lo ponía en una situación donde ahora él podría desarrollar esa fidelidad. Ahora, entre nosotros, entre los que creemos el último mensaje de amonestación en este mundo, también ocurre lo mismo.
Tenemos que tener mucho cuidado entonces. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Judas fue elegido, pero no permaneció elegido, porque no cambió su carácter, no cambió su forma. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y entonces vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Sobre qué principio fundamental se establece la elección según la presciencia de Dios? Esto es, ¿cuál es el principio por el cual una persona es elegida? Pues Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que va a pasar contigo, Dios sabe lo que va a pasar conmigo, pero no es que Él sabe en la línea que nosotros pensamos. Él sabe lo que pasa si yo elijo hacer lo correcto y Él sabe también lo que pasa si yo elijo hacer lo incorrecto. Ahora la decisión es mía. Pero como Dios sabe todas las cosas, ¿cuál es la base por la que establece la elección? Vamos a tratar de entender esto. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso número 9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Dios desea que la persona proceda al arrepentimiento. Esto es, no desea que se pierda. Esto es lo que Dios desea. Ahora, la elección, como dije, es tuya y es mía. Sin embargo, esto es lo que establece la elección. Si nos arrepentimos, entonces Dios quiere salvarnos. ¿Nos damos cuenta? Quiere que nos arrepintamos. ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto es muy claro y muy simple. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, verso número 4. Y ahí leemos de esta manera. Que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es, Dios quiere que las personas no apenas se arrepientan, pero quiere que se salves. Esa es la premisa, ese es el fundamento por el cual una persona es elegida. Pero también quiere que vengas a la verdad. No quiere que apenas seamos salvos, pero quiere que conozcamos la verdad. Quiere que conozcamos aquello que es correcto. ¿Estamos entendiendo? Ahora depende de mí si yo quiero conocer esa verdad o no. Depende de ti si tú quieres conocer y aceptar esa verdad también. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué más, porque la palabra de Dios aún tiene más que decirnos. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4 y verso 5. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor, y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme a los afectos de su voluntad. La Biblia nos dice entonces que Jesús nos eligió antes de que este mundo fuera creado. Muy bien. Y nos predestinó, esta palabra importante, nos predestinó para ser hijos adoptivos de Él. Este es, cuando tú aceptas a Jesús, cumple los requisitos, te arrepientes, vas al conocimiento de la verdad, entonces Dios te destina para ser un hijo de Dios. Muy bien. Pero tienes que mantenerte en esa condición. Tienes que desear estar en esa condición. Tienes que obedecer esa parte. ¿Estamos entendiendo cómo es? No es que ya me eligió, Dios eligió a todos los que deseen
conocer su voluntad, arrepentirse, para no perderse. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que se amplíe más nuestro conocimiento sobre este asunto y vamos a ver lo que está escrito en la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en The Signs of the Times, que fue escrito el 2 de enero de 1893. Y ahí leemos de esta manera. El Padre pone su amor sobre su pueblo elegido que vive en medio de los hombres. Estas son las personas que Cristo ha redimido por el precio de su propia sangre. Y porque responden a la atracción de Cristo a través de la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvos como sus hijos obedientes. Todo el que se humille como un niño, que reciba y obedezca la palabra de Dios con la sencillez de un niño, estará entre los elegidos de Dios. Aquí tenemos el asunto muy claro. Esto es, Dios desea que todos se salven. Si aceptamos a Jesús, si aceptamos su palabra, si aceptamos su voluntad, entonces somos elegidos. Si no aceptamos su voluntad, hay personas que desean salvarse, pero no desean seguir la voluntad de Dios. Hay personas que desean ir al cielo, pero no desean obedecer. ¿Estamos entendiendo cómo es? Nosotros tenemos que estar claros en esa línea entonces. Pero vamos a continuar. Ya sabemos ahora que el hecho que seamos elegidos, somos elegidos para seguir la voluntad de Dios. Somos elegidos para ser hijos de Dios en cuanto nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y entonces vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué debemos hacer para asegurar nuestra elección y evitar repetir el triste destino de Judas? Esto es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque recuerden, Judas también fue elegido y formaba parte de los 12. Y ahí entonces nosotros entendemos que Judas no permaneció elegido. Él fue elegido, pero no permaneció elegido. Él fue llamado a los 12, pero no quedó allí. Ya sabemos por qué, pero ahora ¿qué debemos hacer nosotros? Porque tú eres elegido para ser un hijo de Dios. Pero una vez que eres elegido, significa que tienes que permanecer en esa condición. ¿Nos damos cuenta? Ahora tenemos que saber qué es lo que pasa y qué debemos hacer nosotros para permanecer en esa condición. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 10. Dice así: por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. Esto es, la palabra de Dios nos dice entonces que nosotros debemos procurar afirmar nuestra elección y nuestra vocación. Esto es, nosotros somos llamados, pero debemos afirmarnos en la posición que tomamos. Esto es, ya eres un hijo de Dios, ya Dios te alcanzó con la verdad. Ahora tienes que afirmarte en esa verdad para no caer jamás. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 17. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Vosotros, oh amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Esto es, la Biblia nos dice entonces que nosotros
debemos guardarnos para no caer en el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza. Esto es, si sabemos lo que debemos hacer, hemos de hacer aquello que es correcto. ¿Estamos entendiendo? Y no fluctuar. A veces fluctuamos y cuando fluctuamos tenemos los problemas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Leemos allí de esta manera. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Esto es, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que tiene la esperanza en estas cosas se purifica, así como Él es puro. Esto es, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos vemos como tal. Cuando nos veamos como tal, entonces vamos a purificarnos. Entonces tenemos ahí, afirmar nuestra elección, no caer o ser arrastrado por el proceder de los inicuos, o actuar como los inicuos, o el error de los inicuos, y purificarnos como Dios es puro. ¿Estamos entendiendo? Esto es muy claro, ¿cierto? Esto es, ¿qué hacer? Debemos permanecer en la verdad, debemos permanecer queriendo cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1078 y página 1079. Ahí leemos de esta manera. Si obramos de acuerdo con las condiciones que ha establecido el Señor, aseguraremos nuestra elección para salvación. Perfecta obediencia a sus mandamientos es la evidencia de que amamos a Dios y no estamos endurecidos en el pecado. Así que entonces tenemos aquí algo claro. Dios ha establecido cuáles son las condiciones para ser elegidos para la salvación también. Esto es una perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es, a veces no es que es difícil, a veces es que no deseamos, no queremos. Decimos, bueno, sí deseo, pero no puedo. Ese no puedo es no deseo dejar todavía aquello que me dicen los mandamientos de Dios. Esto es la evidencia de que estamos elegidos de Dios, es que obedecemos a Dios. ¿Nos damos cuenta? Y entonces podemos afirmar, podemos retener nuestra elección. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Queremos pedir que nos ayude para entender estas cosas importantes y para poder vivir por la fe en ella. Ahora que hemos sido alcanzados por su palabra, queremos pedir que nos ayude para poder hacer su voluntad, tener el deseo de cumplir sus mandamientos y con el poder de su buen espíritu ser transformados en hijos que honran a su Padre. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.